penal que implicó el paso de un sistema inquisitivo a un sistema procesal penal acusatorio, oral, en teoría más protector de las víctimas, con la intención de ser más transparente, eficiente y garantista, fue la antesala del gran proceso que resultó en la homologación de los códigos de procedimientos penales en el país para derivar en la publicación del Código Nacional en la materia 6 años después. Es decir, las discusiones y todo el terreno fueron más de 5 años, ¿no? Y por fin en el 2014 se publica. En ese lapso de tiempo sucedieron otros 2 acontecimientos de relevancia en el marco jurídico nacional, que sin duda perfilaron lo que resultó como Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este se alineó al nuevo orden constitucional, las reformas en materia de amparo y de derechos humanos del 2011. Al 17 años del inicio de esas transformaciones estructurales, motivadas desde las reformas constitucionales y normativas, de las cuales sin duda la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales es parte, es útil valorar la experiencia, el proceso y el resultado a la luz de las posibilidades actuales a acceso a la justicia penal permitidas precisamente por dichas reformas. Entre todas las aristas que pueden analizarse sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, instrumento fundamental para el acceso a la justicia, me referiré principalmente a los procedimientos especiales de participación en calidad de víctimas, testigos, coadyuvantes de niñas, niños y adolescentes en el proceso penal. Tomaré como referencia tanto la observación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, realizada en el 2024 a México, como un par de sus observaciones generales relacionadas con el acceso a la justicia, incluidas la 12, la 24 y la más reciente aún sujeta de aprobación, la número 27. Esto me servirá para posteriormente comentar sobre los avances que representó el Código Nacional de Procedimientos Penales y los pendientes que aún se mantienen. Para quien no lo sabe, tenemos la convención, la ratificación, tenemos 3 protocolos facultativos, de los cuales México ha asignado 2, nos falta el tercero que tiene que ver con comunicaciones, y a partir del año 2000 el Comité de los Derechos del Niño genera lo que se llaman observaciones generales. Estas observaciones generales, que ahorita ya vamos en la número 28, en la 27, que es esta última, lo que hacen son poderosísimas en el trabajo que ustedes tendrían que hacer cuando lo hagan, espero que sí, sí hacen trabajo con relación a los derechos humanos y en específico con los derechos humanos, en este caso de los niños, pero acuérdense que las observaciones generales las tiene el Pacto de ESCA, las tenemos en la Convención contra la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, o sea, todos los comités generan estas observaciones, porque lo que parten es que una cosa es como yo miraba al mundo en 1989, cuando firmo la Convención de los Derechos del Niño, y otra cosa es muy distinta 5 años después, 6 años después, 10 años después. Por darles un ejemplo muy claro, las primeras observaciones que da el Comité de los Derechos del Niño tienen que ver, por un lado, con cosas como el impacto de la pandemia del VIH en los niños y las niñas en su momento, ¿no? Entonces aborda ese tipo de cosas o aborda cuestiones interpretativas. Por ejemplo, la observación general número 7, que es la observación sobre los derechos de los niños en la primera infancia, tiene una parte de interpretación en cuanto a qué quiere decir para la convención el término familia, ¿no? Porque usualmente se decía, no, pues familia, y lo interpretaban sobre todo en el marco conservador a esta lógica de que había una sola modelo de familia. Esa observación lo que dice es que familia también incorpora lo que tiene que ser la familia extensa o llega hasta niveles de decir que el derecho a la familia de los niños también incorpora lo que conocemos ahora como familia social, ¿no? O como familia comunitaria. De ahí la importancia. Y entonces, cuando vamos, y esto es lo que les voy a desarrollar, y les digo, vamos a retomar estas observaciones, estamos hablando de retomar estos instrumentos que son de gran utilidad para la interpretación de lo que en su momento se dijo, hoy, 30 y tantos años después, cuando se discutía, por ejemplo, en este caso, la Convención. Respecto
A las primeras, las recomendaciones hechas a nuestro país en respuesta al sexto y séptimo informe periódico de México en cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, su comité instó a asegurar que los niños víctimas del delito tengan acceso a la justicia, incluyendo asistencia jurídica gratuita, información adecuada en el lenguaje amigable para los niños y protección especial en todas las etapas de los procedimientos penales. Por su parte, el borrador de observación general número 27 sobre el derecho del niño al acceso a la justicia y un recurso efectivo, dispuesto aún para comentarios, el Comité sobre los Derechos del Niño insiste en que los niños pueden enfrentar obstáculos para acceder a la justicia y a recursos efectivos debido a la falta de conocimiento de sus derechos, de la oposición disponibles para obtener reparación y de cómo llegar a ellas, las adversidades inherentes a un sistema de justicia diseñado para adultos, incluidas las restricciones de edad legal, el uso de un lenguaje difícil y la falta de procedimientos adaptados, su dependencia de los adultos para obtener apoyo y las limitaciones financieras como principales obstáculos. En este instrumento interpretativo sobre el acceso a la justicia, el Comité recuerda retomar los contenidos de otras observaciones generales previamente emitidas, en particular la Observación General número 24 del 2019 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia adolescente, que sigue siendo la principal orientación sobre los derechos de los niños de quienes se alega se han infringido las leyes penales. El documento desarrolla de manera particular el derecho a la disponibilidad de un recurso efectivo para que niñas, niños y adolescentes accedan a la justicia, lo que incluye la existencia de mecanismos de reparación con el mandato, la competencia y la capacidad para abordar las violaciones de los derechos del niño. Asimismo, se anima a los estados a considerar la posibilidad de renunciar o ampliar los plazos de prescripción para las violaciones de derechos sufridas durante la infancia, en particular para los delitos penales. Lo anterior implica la ampliación de los plazos de prescripción establecidos por la ley y la importancia de que en su definición sea considerada la evolución de las facultades del niño. Además, recuerda que en el procedimiento penal, aún no solo en estos, la designación de una representación jurídica y de otro tipo como la social es clave para transmitir las opiniones de los niños y representar sus intereses personales, y se anima a los estados de adoptar a las medidas pertinentes al respecto. Un elemento más que se aborda en las observaciones referidas es la importancia de que niñas y niños, como defensores propios de sus derechos, también deberían poder acceder a asistencia jurídica para iniciar los casos por sí mismos cuando proceda, y que con independencia de ello, sus abogados deben estar debidamente formados y ser competentes para interactuar con niños. Sumado a ello, durante la investigación de los casos debe presentarse un apoyo multidisciplinar, coordinado y holístico a los niños víctimas y testigos, y en ejercicio a sus derechos a acceder a la justicia y a un recurso efectivo. A este respecto, los mecanismos de reparación que integran una serie de servicios bajo un mismo techo pueden proporcionar un enfoque adecuado y centrado en el niño para permitir acceder al apoyo necesario para la realización de toda su gama de derechos. En cuanto a la necesidad de que existan procedimientos ajustados y adaptados, el Comité recuerda que por lo general los mecanismos de reparación están diseñados por y para adultos y a menudo no abordan adecuadamente los derechos, las necesidades y las capacidades de los niños. Con frecuencia, los procedimientos pueden desencadenar la victimización secundaria, por ejemplo, como resultado de interrogatorios e interrogatorios múltiples o intimidatorios, por lo que es preciso que se adopten medidas integrales de protección y salvaguarda de la infancia aplicables en todos los procedimientos, así como normas de calidad y procedimientos operativos estándar basados en los derechos del niño para el mecanismo de reparación. De la manera particular, en los procesos penales en que los niños participan como víctimas y testigos, un enfoque centrado en el niño desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar la recogida y conservación de pruebas, así como de mejorar la calidad, habilidad y validez probatoria de los testimonios, que también pueden servir de base para intervenciones de salud mental adecuadas.
La obtención de relatos de los niños víctimas y testigos por parte de las personas que realizan las entrevistas debe de ser a partir de la puesta en marcha de protocolos basados en pruebas y de manera que se eviten entrevistas repetitivas y favorezcan resultados positivos para que los niños víctimas y testigos, y así aumentar la probabilidad de que se impongan sanciones adecuadas a los autores y se repare a las víctimas en consonancia con las garantías procesales. El estándar del derecho al acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes establece también que a la hora de entrevistar a los niños e interactuar con ellos, se deben garantizar el uso de técnicas no traumatizantes, no inquisiadoras y no contradictorias y concebidas con un diálogo con el niño y no como un interrogatorio. Para esto, es amplio ya el desarrollo de lineamientos y diversos protocolos de entrevistas basados en pruebas para orientar las entrevistas forenses a niños víctimas y testigos, con vistas a recopilar pruebas evitando al mismo tiempo la victimización secundaria del niño y la contaminación de su relato. Las técnicas de interrogatorio basadas en la comprensión del desarrollo infantil, incluida la memoria, la sugestionabilidad, las preguntas abiertas y no capciosas y el lenguaje apropiado para la edad son necesarias para reforzar la credibilidad de la revelación. Por su parte, es necesaria la comprensión de las diferentes percepciones del tiempo que tienen los niños y la importancia de adoptar enfoques que tengan en cuenta su cultura son fundamentales también en los procesos. En su observación general número 12 sobre el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados, el comité es claro en establecer que los procedimientos de acceso a la justicia, incluidos los penales, deben incluir la audición del niño y la debida consideración de sus opiniones en consonancia con el artículo 12 de la Convención. En adición, los niños deben de ser consultados en cada etapa del proceso de manera adecuada, teniendo en cuenta su interés superior, sus posibilidades de riesgo que evalúan al sufrir los traumas. Los mecanismos también deben permitir a los niños expresar sus opiniones y preocupaciones libremente y a su manera, incluida la forma en que prefieren prestar testimonio, así como para expresar sus sentimientos sobre la conclusión del proceso. Deben tener debidamente en cuenta que las opiniones del niño y deben explicarle los motivos en caso de que sus opiniones no puedan ser tomadas en cuenta. No solo la adaptación del procedimiento a la incorporación de procedimientos especiales debe concretarse, sino también que es preciso que el entorno en el que se lleva a cabo el procedimiento se encuentre adaptado, es decir, los espacios acogedores para los niños deben estar disponibles a través de un diseño apropiado que tenga en cuenta el propósito de su uso, por ejemplo, evitando la disposición de asientos adversarios y apoyando la sensibilidad con respecto a la edad, el género y la diversidad cultural. Los entornos acogedores para los niños pueden contribuir a que datos compartan información reduciendo su nivel de ansiedad, lo que facilita la revelación de información, el intercambio de opiniones y el propósito de su uso, evitando la disponibilidad de asientos, las necesidades específicas del niño en el proceso y con posterioridad al mismo y para respaldar la determinación de su interés superior. En lo que toca a la observación general número 24, la del 2019, relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, se promueve también el acceso de una justicia adaptada, lo que incluye todos los aspectos de los sistemas de justicia, incluidos los niños víctimas y testigos del delito, los inmersos en procedimientos de bienestar social y los que comparecen ante tribunales administrativos. Lo anterior implica la vinculación con el derecho a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales, el papel del niño víctima y o testigo, la forma en que se realiza el interrogatorio, los mecanismos de apoyo a disposición del niño cuando haga una denuncia y participe en la investigación en el proceso judicial, las fechas y los lugares específicos de las visitas, la disponibilidad de medidas de protección, la posibilidad de recibir reparación y las disposiciones relativas a la apelación. A la luz de los estándares antes desarrollados, podemos reconocer que el Código Nacional de Procedimientos Penales representó el inicio de la formalización de los procedimientos especiales o adaptados para el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes como víctimas, testigos y también como derivados del sistema penal para adolescentes. A pesar de lo anterior, de cómo mencioné al inicio,
La publicación del código se dio ya en un contexto en el cual se rige el control de convencionalidad, incluida la Convención de los Derechos del Niño. Fueron pocos los dispositivos introducidos para llegar a este alto estándar. Si a lo anterior se suma el hecho de que existe una sentida brecha entre el texto normativo y la capacidad, pericia y conocimientos técnico-jurídicos e interdisciplinarios para hacer valer un procedimiento especial de oficio, echado mano de recursos nacionales y convencionales de protección, respeto y garantía de derechos de niñas y niños, concluimos que quizás valga la pena fortalecer en la norma ese procedimiento especial, explicitando en el Código algunos de los elementos esenciales del procedimiento penal para asegurar la protección y el acceso a la justicia y para ello la adaptación del procedimiento. Ejemplos de la incorporación de elementos para el acceso a la justicia de niñas y niños es la limitación a la publicidad del procedimiento en los casos en que se considere que afecta su interés superior y en términos de lo establecido con los tratados y leyes en la materia, establecido en el artículo 64. No obstante, valdría la pena establecer en el procedimiento la necesidad de determinar de manera efectiva, caso por caso, el interés superior, de modo que sea un instrumento accesible a todas las autoridades, interviniendo a lo largo de tiempo la activación de un proceso penal, desde seguridad pública hasta la autoridad judicial. Aquí es importante que estudien muchísimo y que se vuelva a retomar qué es esto del interés superior del niño y cómo se determina. Tenemos que entender que el interés tiene tres vertientes. Es procedimental, pero también es un derecho y también es un procedimiento. Y sobre esa lógica, entonces no se puede dictar ni hacer generalizaciones sobre cómo determinarlo, y mucho menos en este tipo de procesos donde, como se vio anteriormente con los señalamientos que hablan sobre todo de cómo escuchas, cómo incorporas y cómo incorporas sus opiniones, si no lo haces de esa manera. No hay manera de pensar que estamos aplicando el interés superior o que estamos determinando el interés superior si no los escuchamos y no establecemos básicamente los elementos por lo menos mínimos para esa escucha y para que los niños puedan expresarlo y además nosotros interpretarlo. El Código Nacional también establece en su artículo 109 el resguardo a su identidad y demás actos personales de las infancias cuando se traten de delitos de violación contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando el juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. No obstante, para conducir la discrecionalidad judicial en términos de criterios convencionales, sería importante modificar el texto y establecer que la autoridad judicial debe de basar su decisión en la elaboración de una determinación individual y adaptada al caso del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la obligación establecida actualmente respecto de que en el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, tendrían en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el Código. Podrían también verse favorecidas con contar con una determinación de interés superior compartida por las autoridades y quizá nutrida por cada una de ellas en el procedimiento. Esta es una forma también de evitar la victimización secundaria de las infancias y las adolescencias durante el proceso. Ahora bien, en la actualidad el Código Nacional de Procedimientos Penales cuenta con un título 10º destinado a los procedimientos especiales. No obstante, solo se destina desarrollo para el procedimiento especial a indígenas y personas afrodescendientes, así como a personas jurídicas, morales, y no se destina un articulado específico para procedimientos especiales que sería adecuado desarrollado para personas con discapacidad o personas menores de 18 años. Lo anterior no es solamente una guía técnico-jurídica que fije y desarrolle los elementos de estándar
que señalen inicio, sino porque dada la falta de competencia en el enfoque de infancias y sobre la aplicación del marco convencional de sus derechos, el contar con un articulado que reúna las disposiciones que en la actualidad están atomizadas en el Código puede favorecer la aplicación y contar con un poder simbólico relevante que empuje la puesta en marcha de las obligaciones de la cadena de autoridades para representarlos. Ahorita tenemos, para no ir más lejos en esta semana, todo un caso que va a tener que echar o tendría que dar cuenta de estos procedimientos especiales, y es el caso básicamente de la muerte del niño Eric, ¿no? A través de presuntamente un abuso y violencia infantil en la jurisdicción y en la protección de una escuela, pero las declaraciones que ya tenemos, por lo menos de 30 niños adicionales, ya no están ubicadas básicamente a la parte penal, sino están ya en la Ciudad de México y tienen que ver con qué estaba pasando en la escuela, qué tipo de violencia estaban ejerciendo, etcétera. Entonces, este tipo de procedimientos especiales tendrían que aplicarse ahí. Estamos hablando básicamente de todos, son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Finalmente, quiero hacer mención de una disposición para mí muy importante, desestimada, que está en el Código Nacional y que se refiere a que cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad o adultas mayores que dependen de él, no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado. El Ministerio Público deberá canalizar las instituciones de asistencia social que corresponden a efectos de recibir la protección. Respecto a esta disposición, me alejo del contenido en términos de que la institucionalización debería de ser el último recurso para estas poblaciones. Esto conforme a la Convención de los Derechos del Niño, a la Convención Interamericana de las Personas Mayores y a la propia Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Necesitamos otras formas. Y en el caso de los niños, además, un principio elemental es exactamente el derecho a los niños a tener una familia, ya no ser institucionalizado como un principio fundamental. Y entonces, con estos establecimientos lo que estamos promoviendo es una violación a sus derechos, un espacio que sabemos que viola sus derechos y que compromete y los pone en riesgo, de una buena fe y de una norma que está planteando que esa es la manera con la que tendríamos que estar actuando. La Comisión se ha posesionado de realizar, en el caso de las infancias, una determinación del interés superior y con base a ello la aplicación de una justicia con perspectiva de género y un enfoque de infancias. Incluso perfilar las sentencias de las personas cuidadoras, ya sea para estar en privación de libertad con sus cuidadores en el caso de las infancias o para tener una pena de restricción domiciliaria y no de privación de la libertad conforme sea aplicado. Una y otra vez lo hemos dicho. La justicia tiene que tener, por ejemplo, en el caso de las madres, una perspectiva de género y valorar qué es lo que finalmente importa más. ¿Qué es lo que importa más? Niños huérfanos, niños fuera, con las madres privadas de libertad, bajo robos, niños, porque eso es lo que pasa con la mayoría de las mujeres que tenemos en Santa Marta, ¿no? En donde pues son delitos menores y con todo y eso lo que pasa es que tenemos niños abandonados, huérfanos y a cargo, si les va bien, a cargo de su familia extensa, pero muchos otros no lo están. De todos modos, todavía hoy hay una discusión también en cuanto a cómo domina y se domina todavía en nuestro país esta visión de la manzana podrida con relación a hasta qué edad pueden estar los niños o no en prisión con sus mamás en reclusión, ¿no? Entonces, la gran discusión ahorita es, acaban hace 3 años de modificar la ley para volver a bajar la edad, ¿no? La bajaron a 6, cuando el estándar que teníamos era un mejor estándar que era hacia los 6 años, siempre con un elemento primordial. No hay edad para eso. Hay determinación del interés superior. Y
en algunos casos serían 0 días y en otros casos pues sería hasta el límite o hasta el momento de que tenga que serlo, o sea, los 6 años. La primera infancia fundamental para la crianza, para el cuidado del materno, pero bueno, estas discusiones son las que se siguen dando y en donde finalmente lo que hacemos es revictimizar y victimizar pues a quienes en últimos casos no han cometido ningún delito, como pueden ser los hijos de estas madres, ¿no? Conforme a los ejemplos brindados anteriormente, quisiera señalar que aun cuando sea subsanada la normativa en las áreas que se ha señalado para alcanzar el estándar, se requiere que quienes hacen uso de ese instrumento, o sea, del Código Nacional, tengan las competencias para adaptar el procedimiento a un verdadero cumplimiento y protección de los derechos de las infancias y adolescencias, tanto víctimas como testigo o involucradas en hechos que los códigos penales tipifican como delito y remiten a la justicia adolescente. Aunado a ello, también se requiere la disponibilidad de abogados y abogadas de las infancias, así como la accesibilidad de mecanismos para la denuncia directa y la activación de los procedimientos que no dependen obligatoriamente de la presencia de tutores. Es momento de no pensar que trabajar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes es materia familiar, exclusivamente. No lo es. Es materia de toda la justicia. Y en cada momento a lo que ustedes se van a dedicar, van a tener que estar y al frente exactamente de garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y por lo tanto es de suma importancia que esto vayan incorporándolo, que lo tomemos en cuenta y que hagan desde ya siempre, sobre todo en este caso, análisis de convencionalidad, que son los que van a permitir que mejoremos no nada más la norma, como puede ser el Código Penal, sino sobre todo mejoremos la parte que implica lo que dice la norma, más cómo llego y alcanzo lo que está, por lo menos diciendo la norma, perfectible y modificable, ¿no? Ejemplos adicionales que quisiera nada más para concluir en cuanto a cuestiones que también tenemos que revisar en cuanto a procedimientos especiales del Código Nacional, tiene que ver con las personas con discapacidad. Y en este caso, básicamente, compartiré con ustedes 4 elementos. Lo primero es que se apruebe y apliquen las medidas jurídicas adaptadas a la edad y con perspectiva de género para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, tales como efectivos ajustes de procedimiento, asistencia jurídica accesible y asequible, asesoramiento y asistencia personal, eliminación de las barreras existentes en el entorno físico y las que obstaculizan el acceso a la formación y el ejercicio de la judicial en las causas penales. Todo esto requiere de adaptaciones. La justicia es para todos igual, debería ser para todos igual. Pero para llegar a esa justicia no podemos tratar a todos como iguales cuando somos desiguales. No podemos, en esa lógica, entonces, para llegar a eso, para decir la justicia es ciega, no puede, tenemos que equilibrar para que verdaderamente lo sea. Porque si no, no es cierto que la justicia es para todos. Y entonces cuando hablamos de niñas, niñas y adolescentes, cuando hablamos de personas con discapacidad, cuando hablamos de personas indígenas y afrodescendientes, cuando hablamos de este bloque, y también cuando hablamos en personas en pobreza, cuando hablamos de una persona que quizá no está entendiendo nuestro lenguaje de abogados, ¿no? Cuando no estamos pudiendo interpretarlo, ¿no? También necesitamos de estos procedimientos especiales. Sin duda, si podemos hablar, además de su visión de centrarse en las víctimas, su visión de pretender, que no lo ha logrado, pero de pretender que la justicia fuese más ágil y expedita, de los buenos deseos de este Código Penal, yo creo que más importante en términos de justicia para todos es y son los procedimientos especiales. Porque eso lo que permiten exactamente es equilibrar. Y eso es tarea de ustedes, eso es tarea de quienes finalmente
todo momento van a estar implementando este código y que requiere que avancemos en eso. Y regreso como empecé. Para eso necesitamos que ustedes tengan miradas multidisciplinarias, interdisciplinarias, ustedes, pero también ahora sí que se junten y que sepan que más allá de la interpretación jurídica, la puesta en marcha de lo jurídico requiere de abogados, pero también requiere de médicos, pero también requiere de psicólogos, pero también requiere de economistas, también requiere de muchísimas visiones que nos permitan, y van a decirle economistas, ¿para qué? Pues sociólogos, ¿para qué? Sí, análisis de contexto. Eso, el análisis de contexto, es un medio de medida especial. Es una manera de acortar esas diferencias. Eso es lo que se hace, al fin y al cabo, cuando logramos establecer y desarrollar metodológicamente eso. Lo mismo que el interés superior. Es una medida, eso es una medida de acercamiento de una medida especial para llegar a justicia, ¿no? Entonces creo que seguramente en estas jornadas vieron muchísimos retos, igual que los avances de este código. Estamos poniendo muchos más, ¿no? Creo que nos falta, si ha sido una década donde pues se ha hecho mucho, se ha avanzado, por lo menos intentando igual cambiar la lógica del sistema acusatorio a esto, pero por el otro lado, también nos vamos enfrentando a lo que hace 11 años no se discutió o no se vio como pertinente para avanzar y desarrollar en la norma este tipo de aspectos que compartí con ustedes y que de hecho pues asegurarían más la garantía de derechos para todas las personas en lo que toca al Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, pues creo que con eso sería todo. Y pues tiene mucha tarea. Agradecemos muchísimo la conferencia magistral de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sus importantes reflexiones, aporte crítico y la agenda pendiente que nos deja por delante. Damos la más cordial bienvenida en este momento a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, maestra Berta Alcalde Luján, quien más adelante nos apoyará con su conferencia magistral de cierre de este ciclo de conferencias. Antes de que ello ocurra, damos brevemente el uso de la palabra al maestro Carlos Daza Zaragoza. El maestro Daza Zaragoza es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho. Es maestro y doctorando en Derecho por esta casa de estudios. Cuenta con el doctorado honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores honoris causa. Ha cursado diversas especialidades en las universidades de Salamanca y Sevilla en España. Certificado como experto en cumplimiento normativo para empresas por la Universidad de Granada y como experto en compliance penal corporativo por la Universidad de Oviedo, ambas en España. Es coordinador de la Comisión de Derecho Penal Económico del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de esta facultad, institución en la que también es docente desde hace más de 8 años. Se ha destacado como conferencista y docente invitado en diversos eventos organizados por la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, así como en la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, es mediador privado con fe pública, certificado por el Poder Judicial de la Ciudad de México, cuenta con diversas certificaciones en México y en España en materia de mediación privada y mediación online. En el ámbito laboral se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública y desde hace 6 años se desarrolla como abogado litigante en materia penal y en la asesoría a empresas en el despacho Daza y Asociados Abogados, despacho del cual es socio director. Bienvenido, maestro Daza, por favor. Muchas gracias, querido maestro Christopher. Lo felicito por la organización que ha tenido este evento. Ojalá haya oportunidad de tener unas memorias de todo lo que se ha dicho en estas jornadas, tanto desde el día jueves hasta el día de hoy, que ha sido muy importante después de estos 10 años. Me honra poder acompañar en la mesa
a 3 maravillosas mujeres que han hecho demasiado por nuestro país, que toda su trayectoria han velado por los derechos humanos, porque todos tengamos un mejor sistema de justicia y porque tengamos a mejores abogadas y abogados en su formación. De verdad, me honra estar aquí con ustedes. Yo quiero iniciar a aprovechar lo más que se pueda este tiempo que tengo para compartir con ustedes. Piensen lo siguiente, jóvenes. España, Portugal, la parte sur de Francia y algunos otros países se quedaron sin energía eléctrica durante 9 horas. Y esto generó todo un caos. Hay alguna serie por ahí que hace unos meses salió y ya tendrán esa memoria. Por otro lado, piensen en estas noticias. Cuando un niño es dejado en su colegio y fallece, lamentablemente, ahogado en la clase de natación. O como le mencionaba la presidenta de la comisión, el caso de Eric, un joven que es llevado a una escuela militar para que tenga recreación, información y de repente fallece por descuidos, por malas praxis. Hoy la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad y es necesaria para que tengamos un mejor sistema de justicia penal. Como ustedes saben, esta figura se introduce en nuestro sistema gracias al Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a tratar de sintetizarlo para entrar a los puntos y a las comas de lo que es toda esta figura y hacia dónde va después de estos casi 10 años que se implementó a nivel nacional el sistema de justicia penal. Primer punto, cuando se crea el Código Nacional y entra en vigor, se desquebrajan bibliotecas completas. Ustedes cuando estudiaban Derecho Penal y la teoría del delito y veíamos que la responsabilidad penal tenía que ser directamente una imputación a una persona física, principio de acto. Y lo ven ustedes en su Código Penal, será responsable de acción o de omisión, personas físicas. Oiga, profesor, pues usted viene a hablarnos de responsabilidad penal de personas jurídicas, claro. Se introdujo una figura sustantiva en la parte procesal que se contempla del 421 al 425 como un procedimiento especial. Y ahí se habla de que será responsable penalmente la persona jurídica cuando, y vienen 2 elementos fundamentales. Primer parte, el modelo de imputación, donde una persona física a nombre, que actúe a nombre, cuenta, representación, o se valga de los medios que provea la misma empresa jurídica, intervenga en un hecho ilícito, un hecho que sea relevante para el derecho penal. Y segundo punto, y además, que haya existido inobservancia en el debido control organizacional. Y ahí vienen estas palabras como la de compliance que seguramente ustedes ya han escuchado. Y aquí hago un breve paréntesis. Jóvenes, ustedes tienen una gran área de oportunidad en su formación, porque ha cambiado después de los años 80, en donde el profesor Klaus Tiedemann pone la etiqueta de lo que conocemos como derecho penal económico. Vamos creciendo y cambiando a solo los delitos de sangre o estos delitos de alto impacto para transitar a proteger la cuestión económica. Bueno, y profesor, ¿dónde viene? Y quiero decantar aquí con este punto porque hace 2 días se resolvió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primer criterio que se tiene referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un conflicto que teníamos en la Ciudad de México porque hacía falta un catálogo de delitos. Y ahorita voy a fijar mi postura de forma muy concreta para poder dar paso a las siguientes conferencias. Decían, entonces, el tema del cumplimiento normativo, derecho penal económico, trasciende a cuidar el mercado, cuestiones de monopolio, prácticas monopólicas, dumping, entre otras. Oigan, pero una persona jurídica podría ser responsable por lesiones, podría ser responsable por homicidio. En mi postura sí lo es. Y esto también lo supera el profesor Klaus Tiedemann cuando al paso del tiempo se da cuenta que no solo es los bienes jurídicos relativos a la cuestión del mercado, sino es cualquier otro que dentro de la empresa se vaya dando, un tema de abuso sexual, un tema de violación. ¿Qué pasa si yo les pongo sobre la mesa que en una empresa uno de los directivos acosa de forma reiterada y sistemática a las colaboradoras? Y esto lo tienen de conocimiento los superiores jerárquicos y ¿qué hacen? Absolutamente nada. ¿No hay una omisión? ¿No debieron de haber implementado protocolos al respecto para la prevención de ese tipo de violencia contra la mujer, que haya mayor igualdad entre unos y otros? Eso tiene que ver con el tema de compliance. Y lo menciono de forma muy casuística para que pueda ser sencillo de poderlo entender y poder reforzar esta idea que bien lo decía
nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. El derecho penal hoy en día, más que nunca, es transversal. En los temas de cumplimiento normativo, cuando hablamos de esta inobservancia del debido control organizacional, pues vemos que intervienen distintos actores, distintos especialistas en materias de derechos humanos, economistas, ingenieros. ¿Por qué ingenieros? Muy sencillo. Si yo pongo un colegio, pero que resulta que este colegio no tiene los permisos y licencias para que cumpla con la normativa de la infraestructura y tenemos un sismo que se cae, pues bueno, creo que no solo es la responsabilidad directa de la persona física que incumplió y tenía conocimiento, digamos, el director responsable de obra. Tampoco de los directivos que igual y no son especialistas, el empresario que puso el colegio, pero a sabiendas de que no cumplía con todo lo necesario para que esa infraestructura aguantara el peso para el colegio, fue omiso y no lo hizo. Y ahí viene uno de los puntos, que es lo que estoy por concluir en mi tesis doctoral aquí en mi amada Facultad de Derecho, que tiene que ver con la justificación o los fundamentos de esta responsabilidad penal. Sostengo que es necesaria la responsabilidad penal por dos factores. Primer punto, por el tema de la prevención, y el segundo, por la reparación integral del daño. Atiendo el primero, la prevención. Ustedes han escuchado y seguramente cuando vean alguna conferencia verán que el derecho penal siempre llega tarde. Aparece cuando ya está un niño muerto, cuando ya violaron, cuando... Bueno, identifiquemos que hay varias empresas, personas jurídicas que tienen mucho mayor capacidad económica, incluso que algunos estados. Y en consecuencia deberían de tener una responsabilidad para prevenir al interior o al seno de la empresa que se cometan dichos hechos ilícitos. Por otro lado, me quedan 2 minutos que los aprovecharé al máximo, tengo acá el timer, entonces en esta segunda parte, la reparación integral del daño. Si yo les menciono que una pipa que transporta agua viene sobre Reforma, pierde el control derivado al peso y a incumplir con esta parte normativa, el conductor es una persona que no ve del lado derecho, es decir, seguimos en parte de incumplimiento, pierde el control de los frenos y se lleva a 5 o 10 vehículos, ocasionando la muerte de personas, daño en propiedad ajena y demás. Ese conductor que materialmente ejecuta el hecho ilícito, yo creo que no tendrá la capacidad económica para poder buscar un tema de reparación integral del daño. Situación que sí lo tendría la persona jurídica, y no es nada más por sancionar a la persona jurídica, sino que incumplieron. Porque existen normas oficiales mexicanas y un cúmulo del soft law y temas de cumplimiento, ISOs, normas, entre otras, las cuales incumplieron para que ese vehículo fuera en las mejores condiciones. No les dieron el chequeo de los frenos. Y por último, pues no cumplieron con esta parte de reclutamiento de que la persona, si su actividad era conducir un vehículo de estas condiciones, pues supiera cómo realizarlo y al menos pudiera ver, tuviera periodos de descanso, entre otras. Si se dan cuenta, y concluyo con esta parte, algo que preocupaba en la Ciudad de México en particular es que no teníamos un catálogo. Y entonces cuando vinculábamos o buscábamos vincular a proceso a alguna empresa, pues habían jueces que nos decían, queda vinculada a proceso porque es muy claro que sanciona sobre cualquier delito. Había otros que te decían, no, porque la norma nacional adjetiva te decía que tenía que haber una existencia de un catálogo de delitos. Y entonces había una falta de criterios. Hoy en día quedó claro, y voy a ser muy puntual en esto, que es inconstitucional esta normativa del Código Nacional de Procedimientos Penales porque sobrepasa la soberanía de los estados para poder decir en qué casos sí, en qué casos no voy a sancionar penalmente a la persona jurídica. Lo que en mi opinión da oportunidad a que pueda ser responsable penalmente sobre cualquier hecho ilícito, como el caso en concreto que se debatió en la Suprema Corte, es un hecho de discriminación. Y en mi opinión, muy puntual, esto lo veo bastante bien, porque podremos, siguiendo capacitando a las fiscalías, al Poder Judicial, nosotros desde los colegios de abogados y ustedes jóvenes que están en el hoy y el ahora, para que tengamos un mejor sistema de justicia penal y en particular tengamos un procedimiento eficiente de responsabilidad penal de personas jurídicas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestro Daza, por su participación y por sus brillantes reflexiones. Y ahora cedemos el uso de la palabra a la Fiscal General de Justicia, a quien brevemente me permito presentar. La maestra Berta Alcalde Luján es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.
Berta Alcalde Luján cuenta además con una destacada trayectoria en el servicio público y en el ámbito jurídico, especialmente en materia penal. Previo a su ingreso al servicio público en el año 2018, trabajó más de 10 años en torno a la transformación del sistema penal mexicano. Ha ejercido como abogada litigante, docente en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como asesora de diversas instituciones en la reforma del sistema de justicia penal. En su experiencia como servidora pública, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secretaria adjunta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comisionada de Operación Sanitaria de COFEPRIS, encargada de Inspección y Sanción y, más recientemente, directora general del ISSSTE. En el servicio público participó en el diseño institucional de la Guardia Nacional, la creación del Registro Nacional de Detenidos, la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el combate a la corrupción y la ejecución de programas contra medicamentos falsificados y clínicas clandestinas. Su destacada trayectoria la ha llevado a participar por la candidatura de importantes cargos de relevancia nacional, como una ministratura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejo de su reconocimiento en los ámbitos jurídico, político y social. En diciembre pasado, la maestra Alcalde Luján fue designada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, cargo que asumió el 10 de enero de este año. Maestra Alcalde, sea usted muy bienvenida a esta su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradecer muchísimo, primero que nada, a la directora de esta mi querida facultad, Sonia Venegas, al profesor Christopher Pastrana. Muchas gracias, Christopher, con quien me ha tocado compartir aulas, ¿no?, de clase fuera de esta facultad. Al profesor Daza también, ¿no?, lo saludo mucho, muy buena intervención. Y a mi amiga Nayeli, ¿no?, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, pues contarles un poquito. La idea de esta intervención es pues hacer un alto en el camino y que podamos ver cómo hemos avanzado en la transformación al sistema de justicia penal en México. Hace ya casi 20 años, de hecho 20 años cumplo este año, empecé yo la carrera de Derecho aquí en esta facultad. Y desde los primeros semestres me interesó muchísimo la materia penal. Creo que en este ciclo de conferencias estuvo Arturo Cosío, profesor de la facultad, ¿no? Él fue una de las personas que despertó mi interés para poder estudiar la materia penal específicamente, ¿no? El profesor Carlos Natarén sobre el tema procesal. Y cuando me tocó ir a los juzgados en su momento, ¿no?, en materia penal, y empezar a hacer algunas prácticas sobre la materia, la verdad es que como estudiante quedé realmente desilusionada de lo que era la materia penal. Entrar a un juzgado, ¿no?, lleno de expedientes, en donde yo no veía salas de audiencia, lo que veía eran mesas con una persona, una secretaria que tomaba dictado, de abogados que se peleaban entre sí alrededor de una mesa, ¿no? Es el saber que los imputados pues estaban detrás de una ventana con una reja, y esos eran a las personas que se estaban juzgando, que no podían ni siquiera ver qué era lo que estaba pasando en su supuesta audiencia de juicio. El saber que los imputados no conocían en la mayoría de los casos al juez que los estaba juzgando. Y la dificultad incluso para alguien que ya estudiaba la materia de derecho de entender qué era lo que estaba pasando en un proceso, ¿no? Te tenías que preguntar, y bueno, ¿de qué se le está acusando a este señor? Y te tenían que explicar ahí los abogados, el secretario, ¿no? Era realmente un sistema muy poco transparente, ¿no? Un sistema que partía de la lógica de que todo estaba en la integración de un expediente, lo que conocíamos como la averiguación previa. El proceso, ¿no?, estaba pensado en la acumulación realmente de hojas en un expediente y de supuestos actos de investigación, y en la celebración de supuestas audiencias. En realidad, desde entonces, cuando uno se iba al Código, ¿no?, de procedimientos penales, ahí mismo ya parecería, ¿no?, se contemplaban ya principios como la publicidad, se hablaba ya de audiencias, ¿no? Pero en realidad es que pues no existían tales. No había transparencia, ¿no? No había realmente sentido común, sobre todo en el modo en que se llevaban
a cabo los juicios. Y es muy importante que hoy, después de 10 años, ¿no?, de que tenemos este Código Nacional de Procedimientos Penales, más de 15 años que se da la reforma constitucional que transforma por completo el sistema de justicia penal en México, reconozcamos que tenemos avances muy importantes. Y de eso tenemos que partir. Probablemente muchos de ustedes pues no les tocó conocer lo que era el sistema de justicia penal antes. Ahora los ministerios públicos, por ejemplo, en Fiscalía y muchos actores, todavía les cuesta mucho trabajo, después, ¿no?, de tantos años, cambiar el chip de la lógica, ¿no?, que implica tener un sistema acusatorio con audiencias, un sistema de audiencias, un sistema público y un sistema contradictorio. ¿Y en qué hemos mejorado, primero que nada? ¿No? Vale la pena que podamos admitir en qué hemos avanzado y también qué nos hace falta, ¿no?, y dónde todavía tenemos obstáculos importantes. Primero, hemos mejorado en humanizar, eficientar, ¿no?, y tener un sistema de justicia mucho más eficiente. Tenemos hoy una justicia con rostro, una justicia en donde el imputado sabe en todos los casos quién lo está juzgando, un imputado a quien se le comunica en todos los casos de manera muy clara cuál es la conducta por la cual se le está investigando, ¿no?, lo cual se le tiene que comunicar incluso desde una detención, y un imputado que también, ¿no?, conoce las capacidades de su abogado, que muchas veces era imposible, ¿no?, de reconocer en una audiencia, ¿no?, en un sistema que se basa en un expediente y tú no sabes realmente si el abogado está haciendo lo suficiente por tu defensa, ¿no?, que conoce también las capacidades de su abogado, conoce al Ministerio Público y entiende en una audiencia qué es lo que está pasando en su proceso y cuál es la razón por la cual se le vincula a proceso, por la cual se excluye una prueba, o en juicio por la cual no se dicta una sentencia condenatoria y se va a prisión. Tenemos una justicia que no es solo para abogados, eso es muy importante. Antes era muy complejo que pudiéramos entender qué es lo que estaba pasando en un proceso y hoy en día no nada más tenemos salas de audiencia que permiten que la gente pueda entrar a la audiencia, sino el modo en que litigamos los casos, ¿no?, en que se discuten los casos en audiencia, permite que estemos mucho más enterados de lo que está pasando. Un sistema público, ¿no?, en donde los medios de comunicación pueden, ¿no?, transparentar, pueden publicar qué es lo que pasa y en donde las partes, y no nada más el imputado, sino también muy importante la víctima o las víctimas, en donde los familiares entienden qué es lo que está pasando. Tenemos un sistema en donde la reina de las pruebas no es la confesión. Ese es otro de los cambios fundamentales que yo identifico en el sistema anterior, ¿no? Una de las pruebas principales que se tenían en los procesos era justamente la confesión y no les tengo que decir, menos estando presente la presidenta de la comisión, cómo se obtenían buena parte de esas confesiones, ¿no? Hoy en día, ¿no?, se ha logrado no voy a decir erradicar porque tenemos pendientes fundamentales, pero sí reducir, ¿no?, los actos vinculados a tortura. Podemos decir hoy en día que gracias a que la confesión no tiene ningún valor en el juicio, a menos que el imputado en audiencia pueda y decida declarar, ¿no?, la información que dé tanto antes de su detención formal, ¿no?, de su puesta a disposición, como en la etapa de investigación inicial, no tiene ningún valor probatorio y eso genera incentivos, ¿no?, muy buenos para que las instituciones dejen de utilizar la confesión como una de las pruebas básicas. Una justicia que es sí más eficiente, ¿no? Teníamos antes procesos muy largos, muy lentos, tenemos grandes pendientes en ese punto y ahora los voy a mencionar, pero una justicia que permite también no pensar que la prisión no es la única solución para todos los casos penales que se presentan, una justicia que permite también no facilitar los acuerdos
entre partes, una justicia que entiende que hay casos que requieren otras soluciones, como una suspensión condicional a proceso, establecer ciertas condiciones que ataquen directamente el fondo de una problemática que da lugar a un delito, ¿no? Y una justicia también donde tenemos una defensa mucho más efectiva, lo que plantea retos bien importantes para las fiscalías y para los ministerios públicos. Una justicia en donde la defensa puede cuestionar de manera activa y con pruebas cuál es la versión del Ministerio Público, en donde no existe la fe ministerial, y eso de nuevo plantea dificultades importantes para las fiscalías, pero permite que realmente el juez conozca dos versiones contrarias, no las anteponga y pueda tomar una decisión con base en eso. Una justicia en donde la defensa puede también investigar, no nada más el Ministerio Público, puede aportar pruebas y de nuevo puede argumentar de manera muy clara por qué la versión que está dando la Fiscalía o el Ministerio Público no necesariamente es cierta. Una justicia también, ¿no?, en donde hemos logrado fortalecer la investigación. Cuando tú tienes un sistema de justicia con base a un expediente, ¿no?, en donde de nuevo lo lógico es ir acumulando registros en la averiguación previa, eso te genera también grandes vicios que han sido bien difíciles de erradicar en el sistema que tenemos ahora. Hemos logrado, y hay ejemplos muy concretos, profesionalizar sobre todo a las policías de investigación en ciertos delitos de alto impacto, ¿no? Está el caso de los sistemas antisecuestro que tenemos hoy en día en México, equipos súper profesionales que han logrado, ¿no?, que ciertos delitos como el secuestro en nuestro país se vayan a números mínimos. Pero no obstante, ¿no?, estos avances que incluyen también la posibilidad de intervención de la víctima, una justicia que realmente voltea a ver mucho más a las víctimas y a quienes se les permite también tener una asesoría jurídica distinta a la del Ministerio Público, se le permite aportar también pruebas y se le permite también argumentar en audiencia. No obstante esto, la verdad es que tenemos todavía retos fundamentales que tenemos que atender. ¿Y cuáles son las cosas que todavía tenemos que atender y que todavía no son suficientes en nuestro sistema de justicia? Primero que nada, ¿no?, hablaba yo que hemos logrado acortar los tiempos de los procesos, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que la investigación complementaria puede durar hasta 6 meses. No obstante, primero, no hay plazos específicos para la investigación inicial. Entonces, tenemos procesos o casos que son denunciados y es un reto muy importante para las fiscalías, en donde si nosotros partimos del momento en que se denuncia un hecho, todavía es largo el proceso que tenemos para lograr judicializar un caso y presentarlo ante un juez. 2, tenemos una justicia que también, ¿no?, ha sido motivo, ¿no?, de obstáculos que tienen que ver también con cómo tenemos estructurado el sistema federal y el sistema sobre todo, ¿no?, de amparo. Hay muchos mecanismos que utilizan hoy en día los abogados litigantes, ¿no?, para lo que decimos en términos comunes, chicanear los asuntos. No, hay muchos mecanismos para suspender audiencias, ¿no? Hay muchos mecanismos para poder presentar recursos para muchísimas actuaciones durante el proceso. Y muy importante, creo que la lógica del amparo y sobre todo el amparo indirecto, ¿no?, contra los actos durante el proceso, lo que genera es que, por ejemplo, una vinculación a proceso, además de poder ser revisada en apelación en el sistema ordinario, puede ser también impugnada vía amparo, ¿no?, e incluso revisada vía amparo indirecto. Y esto con varias actuaciones durante el proceso. No quiero ahondar tanto en este tema, pero sí tenemos un reto muy importante para adecuar la justicia federal, ¿no?, a las necesidades del nuevo sistema de justicia, o ya no tan nuevo, del sistema de justicia acusatorio, que debe al final de favorecer además la inmediación, ¿no? Es decir, que el juez
pueda ver a las partes y pueda decidir sobre el asunto. Segundo, tenemos un reto muy importante respecto a la investigación, ¿no? Si bien partimos de la lógica hoy en día de que tenemos una investigación más bien desformalizada y no es realmente el expediente antes averiguación previa, ahora le llamamos carpeta de investigación, lo que vale, la realidad es que todavía tenemos retos fundamentales en cómo investigamos los delitos. Seguimos teniendo fiscalías, ¿no?, que realizan de manera inercial actos de investigación para acumular papeles en las ahora carpetas de investigación, ¿no? Y necesitamos fortalecer la investigación, ¿no?, formando mejor a aquellos que intervienen y haciendo partícipes no nada más a las fiscalías, sino también a las secretarías de seguridad, que es otro paradigma en el que hemos logrado avanzar, ¿no?, que las secretarías de seguridad también participen en la investigación penal, de tal forma que podamos aumentar las capacidades que tenemos en esta labor que es fundamental, ¿no?, en el proceso penal. También es muy importante, otro de los retos son los sistemas, ¿no?, de gestión y en general la lógica en que trabajan las fiscalías, quienes hoy en día, me parece, no han logrado trabajar bajo una política criminal clara, en donde se tenga claridad de cuáles son las prioridades y en donde podamos dar una respuesta diferenciada a los tipos de delitos que se denuncian. De manera muy concreta, nosotros no podemos darle exactamente la misma importancia a una violación que se denuncia, a un homicidio que se denuncia, a un robo de celular en el metro, en donde no tenemos información sobre lo que pudo haber acontecido. Tenemos que tener la capacidad, hoy en día en la Ciudad de México se abren alrededor de 650 investigaciones todos los días. Tenemos alrededor de 1 millón de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué implica esto? Ante 1 millón de investigaciones necesitamos poder priorizar. ¿A qué le tenemos? Ya me estoy alargando. No, me sorprende la cantidad. Sí. ¿A qué le tenemos que dar mayor importancia? Es que ya se van a clases. Sí. El cambio de horario. El cambio de horario, chicos. Aguántenos tantitito, por favor, está a punto de concluir la fiscal. Le suplicamos. Tenemos que tener al final tenemos un reto muy importante en la gestión de casos. Poder entender de nuevo que la prisión no es la única solución en el caso de las investigaciones que estamos abriendo y entender que un acuerdo reparatorio se puede dar desde la investigación, una suspensión condicional también se puede impulsar desde las fiscalías. Porque si no le damos atención diferenciada a este número tan grande de investigaciones que se denuncian, es muy complicado que podamos ser eficientes en los casos más importantes. Partir de la lógica que las instituciones tienen recursos humanos, económicos, materiales limitados y que necesitamos poner el foco de nuevo en aquellos hechos delictivos, ¿no?, que pueden generar líneas de investigación, ¿no?, y que generan aún más daño a la sociedad. Tenemos también retos bien importantes en relación a ciertos estándares, ¿no?, que se han cambiado con el sistema de justicia acusatoria. De nuevo, no tenemos fe pública. Hoy en día es más complejo poder detener a alguien en flagrancia. Esto plantea retos bien importantes, ¿no?, para sobre todo las policías. Tenemos también un reto fundamental en lograr este cambio cultural en las personas para que se entienda de nuevo que si una persona no está en prisión no quiere decir que la investigación ahí se agote y que podemos llevar a cabo investigaciones sin necesidad de que en el 100% de los casos haya prisión preventiva y se tiene que hacer un análisis, ¿no?, de las cautelares. Un reto muy importante para lograr tener mayor eficiencia en los casos que inician sin detenido. Tenemos un sistema que depende en buena parte de los casos que se ponen a disposición de la Fiscalía y tenemos que tener la capacidad de fortalecer la investigación y la capacidad, bien importante, de judicializar los casos, y esto implica poder mejorar las capacidades, y esto hablo de la Fiscalía de Ciudad de México, también, ¿no?, de litigación de nuestros ministerios públicos. Uno diría, bueno, ya con este nuevo sistema, pues todos los ministerios públicos pueden litigar en audiencia y no hay ningún tema. La realidad es que no,
No todos los ministerios públicos hoy en día tienen las capacidades, que no es una cosa menor, y los invito a que, si les interesa la materia penal, pongan mucha atención, ¿no?, en las habilidades que tenemos para litigar. Hay ejercicios bien importantes, ¿no?, y bien interesantes, entiendo, de competencias, de litigación y demás. Creo que eso realmente forma, ¿no?, a los estudiantes, porque hay un reto importante en esto, un reto fundamental también en la capacitación a nuestros policías y la forma en que detenemos, ¿no?, garantizar que se hagan detenciones legales y que los casos no se queden ahí. Cuando hablamos de puerta giratoria, ¿no?, que este término sale muchas veces cuando hablamos del sistema de justicia acusatorio, no se trata nada más de las reglas del Código Nacional, se trata en buena parte de los casos de prácticas de nuestros policías a la hora, ¿no?, de poder llenar un informe, de hacer una puesta a disposición bien hecha que no permita que las personas que detenemos por un delito no estén entrando y saliendo constantemente al sistema. Y decirles, no voy concluyendo, que pues desde la Fiscalía estamos convencidos de que ese es el modelo que tenemos que impulsar, un modelo que realmente primero preste prioridad y dé prioridad a la atención a la gente. Sabemos que hay retos fundamentales de las fiscalías en esos puntos. Son tantos los casos que nos llegan, ¿no?, y también el personal que muchas veces está cansado, ¿no?, la forma en que trabajamos, que hay retos fundamentales en brindar, ¿no?, una buena atención a la gente, en no revictimizar, fundamental, en supervisar que no haya actos de corrupción, y un modelo de fiscalía, y estoy convencida que es en lo que tenemos que trabajar, que dé respuestas diferenciadas, que entienda que las soluciones alternas también son una respuesta, ¿no?, y que permita generar equipos de trabajo para que, de acuerdo al tipo de caso del que se trata, si es más bien un caso que se va a cerrar por una solución alterna o buscar una solución alterna, un caso que va a ir hasta juicio, ¿no?, lo trabajen equipos distintos que tengan desde el principio la mira de en qué debemos de trabajar. Y bien importante, una fiscalía mucho más moderna, que le apueste también, ¿no?, a que tengamos, hoy en día seguimos trabajando con carpetas de investigación, ¿no?, en papel. Necesitamos apostarle a la digitalización, necesitamos apostarle también en incrementar, ¿no?, la tecnología en relación a los actos de investigación que realizamos, ¿no?, y tenemos que trabajar en modernizar la procuración de justicia en nuestro país, ¿no?, además de muchos otros retos que identificamos. No me alargo más, no, agradecerles mucho su presencia y ya después seguiremos platicando. Gracias. Pues muchísimas gracias, fiscal, maestra Berta Alcalde, por su presencia y por sus muy importantes reflexiones, esta visión panorámica de dónde estamos y hacia dónde deberíamos transitar. Bien, pues si la directora no dispone otra cosa, con esto concluiríamos el ciclo de conferencias del 11 aniversario del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les agradecemos mucho su participación activa, su presencia, su paciencia. Y sobre todo a las personas integrantes de este panel de excelencia, a nuestra señora directora para la clausura del ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a la fiscal, que bueno, ya escuchamos la cantidad de trabajo y ya nos imaginábamos, ¿no? Sí. Sí. Y pues siendo las 13:48 del día 2 de mayo de 2025, damos por clausuradas las actividades de este ciclo de conferencias del 11º aniversario del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchísimas gracias a todas, a todos, a los expositores, asistentes, coordinadores, apoyos en logística. Muchas gracias. Gracias.